Buenos días o buenas tardes. Con estas palabras, con esta sesión, se trata de introducir el libro, que es el manual de la asignatura, y particularmente el capítulo primero, ese capítulo que se titula La libertad y la racionalidad convierten al ser humano en alguien especial. Yo por eso estas palabras mías las he encabezado como signos de la dignidad humana, haciendo notar que eso, la racionalidad y la libertad, la razón y la libertad, y la responsabilidad también, que es el último tema así que trata el capítulo, son signos de la dignidad humana, es decir, de ese valor especial que atribuimos al ser humano, que entendemos intuitivamente que es superior a la materia, por supuesto, pero también a los animales que no son humanos, ¿no? Yo diría que son más que signos, son rasgos esenciales, definitorios de esa dignidad, son constituyentes, ¿eh? El ser humano es digno por eso, por su racionalidad y su libertad. Y aunque son dos rasgos que se descubren a la vez, porque la libertad humana es una libertad lúcida, que nos permite distinguir, ver, y la razón es una razón que nos permite decidir, que nos permite autoposeernos para querer libremente. Digo que aunque se descubren a la vez, vamos a proceder en dos pasos. Primero la razón y después la libertad. Entonces la razón se puede ver, se puede manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, el mismo lenguaje que usamos. O sea, cada vez que hablamos usamos conceptos, mejor dicho, usamos términos que se refieren a conceptos universales, generales. Sin eso no se podría hablar. Pero bueno, yo quería fijarme en otra experiencia muy común, que es justamente la que estamos haciendo ahora, cuando nos preguntamos por nosotros mismos. Que sucede una cosa muy curiosa y al mismo tiempo muy habitual. Cuando yo me pregunto qué soy, es como si me desdoblara en dos. Como si yo, que soy un sujeto, me preguntara por mí mismo haciéndome objeto. Como si me distanciara, como si volviera sobre mí. Eso realmente es la reflexión. Algo que no hacemos muy habitualmente, pero que es algo muy sencillo. Y algo que claramente no puede hacer la materia. La materia orgánica, por muy evolucionada que sea, no puede volver sobre sí misma, no puede distanciarse de sí misma, no puede despegarse. Eso, ya vemos, hay algo peculiar. Pero además hay otra cosa muy interesante y a veces un poco escondida, que es que cuando yo pregunto por qué soy, ya sé algo de eso que soy, ya sé que soy algo. Es como, por ejemplo, cuando yo veo en la lejanía un bulto y me pregunto, bueno, ¿eso qué es? ¿Será un arbusto, una roca, un animal agazapado? Y no sé qué es, pero sin embargo sé que es algo, sé que es un bulto, sé que... Y toda pregunta lleva una precomprensión de lo que preguntamos. Y así también podríamos decir que nosotros mismos poseemos siempre una especie de autoconciencia propia, habitual, permanente, constante. Una especie de saber acompañante que desde luego es incompleto. Siempre que uno sabe de sí mismo, se puede plantear, bueno, ¿y yo exactamente qué soy, ¿no? ¿Qué tipo de ser soy? Y esto es lo que me voy a preguntar. A mí esto me parece importante, que nosotros podamos siempre preguntar más sobre nosotros mismos, que nosotros podamos indagar sobre lo que somos. Y ahí aparece multitud de preguntas. Puede aparecer, por ejemplo, la pregunta ¿quién soy? ¿Desde cuándo soy? ¿Para qué soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? Por ejemplo, Kant, al final de su crítica de la razón pura, él dice, bueno, todo esto al final se resume en tres preguntas muy fundamentales. Y dice, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Y además dice, y esas tres preguntas se resumen en una sola, ¿qué es el hombre? La solución que Kant da a eso es muy discutible, y no vamos a entrar aquí en ella, pero me parece muy bien detectado el problema de que el hombre, el ser humano, es el único ser capaz de hacerse esas preguntas, y eso porque tiene una facultad especial para ello. Y a eso lo llamamos razón. Todo eso es ver, preguntarse, entender, inteligir, leer dentro, ¿no? Intus legere. Y también me parece interesante darnos cuenta de que ese uso de la razón
un uso, por así decir, teórico, es el más rico y más interesante. Hoy estamos muy acostumbrados a lo mejor a que la razón pues sirva para resolver problemas técnicos, para calcular, para... Bueno, las respuestas están ahí dadas, están todas en internet, tal, hace falta recogerlas y elaborar una respuesta. Y no, la razón da para mucho más, da para esas preguntas, ¿no? Que quizá tardamos mucho en responderlas, quizá no las respondemos todo nunca, porque son enigmáticas, porque son misteriosas, porque siempre da para más el ser humano. Pero eso es lo más rico de la razón, ¿eh? No el mero cálculo o el mero... Además distinguimos en la razón un uso también práctico, ¿eh? Un uso por el que distinguimos racionalmente, lúcidamente, que hay algunos fines de la voluntad que son correctos y otros que son incorrectos, unos que son buenos y otros que son malos. Pues el fin de sobornar o de calumniar o de... pues son fines que la razón ve como incorrectos, como que no deben ser. Y los fines contrarios pues son los buenos, ¿no? Y además hay todavía un uso estimativo de la razón, ¿eh? La razón también es capaz de discernir cuando algo es amable y cuando algo es odiable o rechazable, ¿eh? Cuando algo es valioso, positivamente valioso y que se debe desear y perseguir, y cuando no. Todo eso es razón, ¿eh? La autoconciencia, distinguir verdad de falsedad, distinguir los juicios, distinguir el bien y el mal, lo amable y lo odiable. Pero más cosas, por ejemplo, elevarse por encima del tiempo. Eso lo podemos hacer. Nosotros tenemos una experiencia del tiempo curiosa. El tiempo que va pasando, el tiempo que vamos recorriendo, un futuro que se va convirtiendo en pasado, pero al mismo tiempo tenemos la experiencia de estar siempre en un ahora que contempla ese tiempo que pasa. Y esto también es un signo de que no somos puramente seres temporales que pasan en el tiempo, sino que tenemos un punto también de absoluto, de eternidad, de distanciamiento respecto a nosotros mismos. Rasgos todos ellos que solo puede hacerlo un espíritu. Por eso la racionalidad es signo de espiritualidad, algo único respecto a lo no espiritual. Y en eso reside la dignidad. Bueno, también me gusta recordar mucho que así empezó realmente la filosofía. La filosofía empezó ya cuando Platón, al principio de la República, pues digamos, oponiéndose a un torrente de presuntas evidencias que daba la historia. En ese diálogo de la República, pues aparece, le dicen a Sócrates, ¿no te das cuenta de que aquí todo lo que hay es poder, dinero, ambición? Esto mueve la historia, esto es lo único verdadero y lo demás no sirve de nada, ¿eh? Pliégate a esto, no hay más. Y Sócrates dice una cosa muy curiosa: espera, déjame pensarlo, déjame que mi razón lo evalúe y que veas si es verdad o no es verdad, si es tan evidente como parece o no, o hay otras evidencias, ¿no? Bueno, eso es razón, esa especie de distanciamiento para distinguir verdad y falsedad. Bueno, en segundo lugar, después de haber visto la razón, la racionalidad, en sus distintos usos y dimensiones, la libertad. La libertad. También hay muchas maneras de ilustrar o de poner de relieve la libertad, que es algo pues, muy espontáneo, pero me gustaría continuar con el punto de partida anterior, es decir, la pregunta por el propio ser humano, ¿eh? Preguntarnos por nosotros mismos. Solo que ahora pasaría de la pregunta de qué soy, qué tipo de ser soy, a la pregunta quién soy. ¿Quién soy yo? Como ser, no ya individuo de una especie o qué tipo de ente soy, sino quién soy yo como único, como irrepetible, como mi lugar en la historia. Otra pregunta, como se ve, insondable y también hay muchas maneras de responderla, ¿no? o de enfocarla. Pero una posible manera es la siguiente, es responder doblemente. Yo soy alguien a quien le pueden pasar cosas. Yo soy alguien a quien otro puede hacerle algo. Yo soy como un objeto receptivo de
de experiencias, de acciones ajenas. Y eso me parece que tiene mucho interés, las experiencias que uno vive, que a uno le marcan, que a uno le influyen, las personas que a uno le quieren o le hacen daño, las experiencias que uno tiene, buenas o malas, que les provocan crisis, pues es fundamental, nos define mucho. Pero también hay la otra cara, ¿no? Yo soy alguien que quiere y puede hacer algo. Soy alguien con un futuro posible. Soy alguien que puede decidir. Un sujeto activo. Bueno, entonces, para la libertad, aunque lo primero es muy importante, me quedaría con esto segundo. Con esto segundo. Yo soy alguien que puede desear, esperar, decidir, poder hacer en general, ¿no? Que no tenemos esa palabra genérica, ¿no? Hacer. Pero en realidad, cuando yo digo hacer algo, en realidad estoy hablando, casi sin darnos cuenta, de dos tipos de actos distintos. Por ejemplo, cuando yo, pues el acto de querer abrir una puerta, pues en el acto de abrir la puerta hay dos actos ahí. Abrir la puerta, que es un acto pues, mecánico, ¿no? Y querer abrir la puerta. O por poner un ejemplo, un acto interior. Yo puedo recordar algo y querer recordar algo. Entonces, esos actos de hacer cosas se me pueden impedir, puede haber obstáculos, puede de repente, a lo mejor no puedo hacerlos. No puedo abrir la puerta porque está cerrada con llave. Por mucho que empuje, o no puedo acordarme de algo porque pasó hace mucho tiempo y no puedo. Bien. Y eso supone que nuestra libertad, nuestra presunta libertad de hacer cosas, tiene límites, tiene obstáculos. Y eso es verdad, eso es verdad. Y es una crítica muy frecuente a la libertad. Soy libre, bueno, hay muchas cosas que no puedo hacer. Es verdad, muchas cosas que no puedo hacer. Pero esas cosas que no puedo hacer se refiere a ese tipo de libertad externa. No puedo realizar ciertos actos. Una libertad exterior. Pero sí que puedo hacer los otros tipos de actos. Aunque no pueda abrir la puerta, puedo querer abrirla. Aunque no pueda recordar, puedo querer recordar. Aunque me metan en la cárcel, puedo querer no estar en ella. Y esa libertad interior, esa libertad de querer, pues siempre la puedo ejercer. Nadie me la puede quitar. Es más, nadie puede suplantarme en esa libertad. Solo puedo hacerlo yo por mí mismo. Nadie puede hacerlo por mí. Y este es el signo más digamos, propio de la libertad como algo absolutamente único, insustituible. Yo diría más, es creador de actos de querer. Cuando yo quiero algo, hago algo solo yo. Evidentemente con la fuerza y la capacidad que me ha dado Dios, mi creador. Pero yo soy autor de ese querer. Y eso me da a mí una dignidad de introducir en el mundo actos, de construirme a mí mismo, que es única. Ya con eso bastaría para ver el elevado valor de la libertad, pero quería fijarme en los obstáculos, esos obstáculos de libertad que tantas veces son los que nos frenan a la hora de decir que somos libres. Esos obstáculos pueden ser de dos tipos. Unos que impiden totalmente la acción. Si la puerta está cerrada con llave, se acabó, no hay manera de abrirla. Pero, aunque hay obstáculos, aunque no pueda hacer ciertas cosas, sí que puedo, como he dicho antes, desearlas. Incluso pensarlas y desearlas. Y yo puedo desear cosas absolutamente inverosímiles, cosas imposibles. Por ejemplo, yo no puedo haber nacido en otro siglo, pero puedo desearlo. Esa capacidad de desear lo imposible es una capacidad, es un poder. Y es un poder que los filósofos llaman libertad trascendental. Es una libertad que trasciende los límites de lo posible. Y eso, claro, pues me da a mí una capacidad, una dimensión que no se da en la materia ni en los animales, ¿no? Trasciende la realidad. Libertad trascendental por eso, porque trasciende la realidad. Algo que me hace casi infinito, porque puedo desear lo imposible. El segundo tipo de obstáculos a la libertad esa exterior son obstáculos que no impiden la acción, pero que la condicionan mucho.
le influyen, la determinan. Y ahí uno puede pensar en hábitos que tengo, ambiente social que me rodea, educación que he recibido, presión ambiental, impulsos interiores, tentaciones, un montón de cosas que realmente pueden disminuir bastante nuestra libertad. Eso es innegable. Pero también aquí, ante esos condicionamientos, yo puedo tomar postura ante ellos. Puedo hacer algo, no puedo quitarlos del todo quizá, pero sí puedo moldearlos, modularlos. Puedo intentar que esa presión sea menor, o al menos interiormente rechazarla. Y hacer que esos motivos que son más o menos fuertes, yo les dé más o menos fuerza. Eso se hace poco a poco, con una libertad que se ejerce indirectamente, pero hace que mi querer sea habitualmente más o menos fuerte respecto a esos estímulos. Y esa libertad se llama libertad moral, porque es la libertad de los hábitos, de las costumbres. Y también es importante porque esa libertad, aunque uno diga, bueno, pues es paulatina, es indirecta, sí, pero va forjando mi carácter, mis hábitos, ¿no? Y claro, cuando yo voy respondiendo, ¿verdad? Y cuando yo voy a unos motivos o a otros, cuando decido dar más fuerza a unas tendencias que a otras, pues voy forjando no solamente un carácter, sino que voy decidiendo cómo me hago a mí mismo. Yo tengo que ser capaz de dar razón de por qué decido unos motivos y no otros. Por ejemplo, alguien habla mal de mí y se me presentan varias posibilidades. O le ignoro, o le perdono, o hablo mal de él, a su vez, o le guardo rencor. Yo elijo qué posibilidad hacer. Yo elijo qué motivos seguir. Me guío por el perdón, por el amor, por el odio, por la venganza, por la indiferencia, por el desprecio. Y cuando yo elijo uno de esos motivos, soy responsable de lo que dijo. Puedo dar respuesta. Yo he hecho esto por esto. Eso significa que soy responsable. Por eso la libertad lleva rápidamente a la responsabilidad. Y de esos motivos, me interesa mucho resaltar que de esos motivos que puedo elegir, hay unos que responden a la realidad, que responden al valor de las cosas. Por ejemplo, cuando perdono, pues respondo a la dignidad, al derecho que tiene el otro de una segunda oportunidad, por ejemplo, ¿no? O al derecho que tiene un perdón. Y esos motivos, que son motivos correctos, me vinculan con la realidad, me vinculan con los demás, me adecúan, ¿no? Me enriquecen. Y por eso decimos que esos tipos de motivos amplían mi libertad moral. Porque yo, al participar del valor de los demás, pues amplío mis capacidades, me enriquezco del otro, me uno con la realidad. Se ve muy bien esto en contraste con otros motivos. Los otros motivos son los que no responden al valor que tengo delante, a lo bueno, sino al propio capricho, al propio placer o al orgullo. Cuando decido, me da igual el otro, a mí me apetece hacer esto, ¿no? Y entonces, por el contrario, esos motivos lo que hacen es separarme de la realidad, separarme del otro, aislarme. Y claro, en ese sentido me empobrezco. No me enriquezco con lo que tiene la otra persona o con lo que tiene la realidad de bueno. Disminuye mi libertad moral. Bueno, recapitulando, pues yo diría 3 puntos. Primero, que con un poco de reflexión nos damos cuenta de que tenemos una capacidad de autorreflexión, una capacidad de discernimiento de lo verdadero y lo falso, de lo bueno y de lo malo, de lo amable y lo rechazable, que lo llamamos razón, un discernimiento. También vemos que somos interiormente libres, que siempre podemos querer cosas, aunque luego no podamos hacerlas, pero siempre tenemos un dominio interior para poder querer, autodeterminarnos, decidir, y que cuando exteriormente nos encontramos con obstáculos, ver esos obstáculos nos abre también nuevas dimensiones de libertad, esa libertad trascendente, de poder desear lo que no puedo hacer, y esa libertad moral, de querer poco a poco ser otro, ¿no? O ser distinto, ser mejor.
moldearme a mí mismo. Y por último, que el querer unas cosas u otras no es indiferente. Querer unas cosas u otras nos define, nos va definiendo en nuestros hábitos, en nuestro modo de querer. Que si es hacia lo correcto, hacia lo bueno, son virtudes y ganamos en libertad moral cada vez más, y si son vicios, pues nos van encerrando y vamos perdiendo en libertad moral. Y un último apunte, tras esta recapitulación, que es algo evidente pero parece fundamental, ¿no? Y por si acaso, eso que hemos llamado racionalidad y libertad son capacidades. Quiero decir que son capacidades que se ejercen a veces no. Por ejemplo, cuando estoy dormido no ejerzo racionalidad y libertad, estoy dormido, ¿no? O cuando alguien está enfermo, o cuando alguien todavía no ha nacido, no tiene un cuerpo suficientemente apto para ejercer esas capacidades. Pero eso no significa que no las tenga. Las capacidades se tienen o no se tienen, no se van adquiriendo gradualmente. Por eso el ser humano siempre, desde que es ser humano desde el principio hasta el final, mientras pertenece a la especie humana, tiene esas capacidades, tiene esa dignidad, que la ejerce a veces sí, a veces no, la ejerce más o menos, pero es siempre digno, por naturaleza, por su esencia, en toda circunstancia, posee esa capacidad de racionalidad y de libertad. Muchas gracias por la atención.